Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Le damos la bienvenida y es un placer recibir en el programa a Agustín Berea, académico de la Universidad Panamericana en Ciudad de México, maestro en estudios de Asia y África, especialista en temas de seguridad y Medio Oriente. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Carlos Acosta y Agustín Acosta le damos la bienvenida. ¿Qué tal, tocayo? Carlos, mucho gusto saludarlos. Profesor, muchísimas gracias. Qué bueno tener otra persona con el mismo nombre por acá. ¿Cómo lo ve usted, profesor? Sí, es casi una certeza que el uranio enriquecido está en otro sitio, del que no sabremos quizá por mucho tiempo. También es casi una certeza que Irán no regresará a la mesa de conversaciones. Y quizá uno de los temas que sería relevante es si realmente se acabó con su capacidad de desarrollar, de enriquecer. Y aquí uno de los temas es no solo hablar sobre la parte, digamos, el hardware, las plantas y las centrífugas y todo eso, sino también de el conocimiento y el know-how que eso todavía ciertamente lo tiene Irán. Y falta con que tenga un poco de apoyo de Corea del Norte o de Rusia para que vuelva a construir otras plantas, quizá más hacia el este de Irán. Pero yo pensaría que ese es un escenario altamente probable en los próximos, tal vez no meses, pero sí años. En una oportunidad, y estaba viendo, uno se pone prácticamente, así como de ratón de biblioteca, se pone ratón de internet y busca declaraciones y busca cosas. Y creo que fue a un experto judío que estaba en la televisión argentina, palabras más, palabras menos, decía lo siguiente. Decía, bueno, sí, probablemente lograron ocultar el uranio enriquecido, pero es como si usted está preparando un pastel y usted logró ocultar la masa, pero los huevos, la mantequilla, se la derramaron, se la echaron, se la botaron, el molde donde lo va a hornear lo destruyeron, y además de eso se llevaron a las dos reposteras que son las encargadas de vestir la torta una vez que está hecha. Es decir, acabaron con los científicos, con la maquinaria, con algunos elementos que hicieran falta para convertir ese uranio enriquecido en un arma letal. ¿Usted está conforme con esa tesis? Parcialmente. Es cierto que, digamos que, mataron a varios de los científicos, pero digamos, esta no es ciencia esotérica. Hay otros científicos y es conocimiento que se puede obtener, pero ciertamente tomará un tiempo. Lo mismo con la destrucción de las centrífugas. Aquí el tema es que tienes uranio enriquecido hasta cierto grado, más del 50%. Estamos pensando que sea uranio enriquecido al 60%. Que no es suficiente para hacer un arma, digamos, nuclear, como la pensamos normalmente, que necesitas enriquecimiento del 90%. Tiene que ser altamente enriquecido, por eso necesitas un montón de centrífugas para, digamos, pasando el 20% de enriquecimiento, necesitas cada vez más centrífugas y más tiempo para enriquecerlo hasta grado de arma. Entonces, digamos que tengas ese stock de uranio al 60%, y ese no se va a ir a ninguna parte, y pues sí, será cosa de conseguir nuevamente más centrífugas, volverlas a construir y volver a reclutar científicos, que insisto, no es algo imposible, si le dedican suficientes recursos, que supongo que los deben de tener, pues sí, se puede volver a hacer, pero ciertamente lo que haces en este momento es retrasar el programa nuclear por quizá 1 año, 2 años, 3 años cuando mucho, pero para citar al presidente de Pakistán, cuando ellos desarrollaron su arma nuclear, él decía que así haga falta que no comamos o comamos solo pasto, pero Pakistán va a tener un arma nuclear. Y sí, en efecto, también lo ves en Corea del Norte, ¿no? Hubo un par de años donde millones de personas murieron de hambre, porque todo el recurso estatal se fue al desarrollo del arma nuclear. Y al final del día es eso, si la élite política tiene la motivación de desarrollarlo, casi te puedo asegurar que lo van a hacer. ¿Cuánto tiempo se van a tardar? Pues no sé, pero el riesgo es ese, que quizá haya cambiado el cálculo en la élite, en el gobierno iraní, de que ahora sí necesitan desarrollar un arma nuclear. Y bueno, el precedente histórico nos dice que normalmente esos regímenes, cuando se lo proponen, lo logran,
no importa lo que cuesten vidas humanas. El problema, como yo lo veo, profesor y Carlos, es el refrán de que guerra avisada no mata soldados. Si esto hubiera sido una operación totalmente de sorpresa, como por ejemplo fue el bombardeo, la bomba que se dejó caer en Hiroshima. Los japoneses no sabían que teníamos esa bomba, no se imaginaron absolutamente nada. La bomba cayó y todo el mundo entero se quedó perplejo, porque fue una operación absolutamente secreta. Esta ha sido una operación cacareada que se había anunciado por meses, por años. Vamos a destruir, los israelíes decían, vamos a destruir. Y Estados Unidos no pueden tener la bomba. Y los iraníes decían, sí la vamos a tener, sí vamos a seguir enriqueciendo, porque es nuestro derecho enriquecer el uranio de manera pacífica. En ese pugilato llevamos años. Pues yo me imagino que los iraníes, con toda la sapiencia que tienen, porque para desarrollar un programa nuclear y desarrollar esta balística que hemos visto recientemente, eso no lo hace un país subdesarrollado, tienen que tener una amplia capacidad tecnológica. La única experiencia que yo tengo en ciudades con metros, con trenes subterráneos, es la de Madrid, pero yo estoy seguro que en México hay tren subterráneo, creo que en Colombia hay tren subterráneo, no sé, Carlos, si Caracas también, sí. en Caracas hay tren subterráneo. Todas las personas que han montado un tren subterráneo van a entender lo que yo estoy diciendo. Yo me limito a Madrid porque viví ahí un número de años, es el único tren subterráneo que he montado en mi vida. Bueno, también el de Panamá. En Madrid tenemos la estación central, que es la de Puerta del Sol, que fue la primera que se hizo hace décadas. Y de ahí salen los troncales, los ramales, como si fueran las madrigueras de una cueva de topos. Y quién quita que los iraníes, a sabiendas de lo que le venía encima, no hayan hecho creer al mundo, hecho creer inclusive a la propia sofisticada inteligencia israelí, que el núcleo central del enriquecimiento estaba en estos tres lugares. A lo mejor estaba, pero no podemos excluir que hayan soterrado en túneles a gran profundidad hacia las afueras de esos centros nucleares. Y cuando digo nucleares no me refiero en el sentido atómico, sino en el sentido central de la palabra, y hayan diseminado las centrifugadoras, los depósitos de uranio, todo el equipamiento, las plantas de agua para el enfriamiento del material enriquecido, en lugares que ni siquiera sospechamos que están conectados por allá abajo, en una red intrincada de túneles. Entonces ahora bombardeamos esos tres puntos específicos con gran potencia, con unas bombas extraordinariamente efectivas, destruimos todo, colapsamos todos los túneles y las paredes y demás, pero ¿quién quita que a 100, 200 metros de distancia, en una línea horizontal, haya quedado parte del complejo que inicialmente tenían los iraníes? No lo sabemos. Y me imagino que a partir de ahora va a ser muy difícil descubrirlo porque ya ellos han visto lo que ocurre cuando se habla demasiado en la prensa de estas cosas. Ahora me imagino que dirán, no vamos a hacer nada, hemos quedado tan destartalados que hasta aquí llegamos. Y quizás clandestinamente, de una manera completamente oculta, continúen, porque yo creo que hay que entender la naturaleza del régimen, el odio visceral de ese régimen hacia el pueblo judío y el propósito ulterior de tener algún día un arma con la cual destruir al enemigo. Profesor. Bueno, ciertamente es una probabilidad que hayan otros sitios de enriquecimiento. Los tres que se atacaron son al final del día los que el gobierno de Irán decidió abrir a inspectores. Recordemos que había un acuerdo nuclear y bajo ese acuerdo nuclear se permitió la entrada de inspectores y estos son los tres principales sitios de enriquecimiento. También hay bastante control internacional sobre la exportación de centrífugas, entonces en general es difícil esconder este tipo de tecnología, pero sí, ciertamente hay la probabilidad de que existan otros sitios de los que no conozcamos, de los que no se hayan hablado, que no se hayan incluido en el acuerdo nuclear que Trump deshizo en 2016. Es una probabilidad, ciertamente. De todas maneras, sí, también es cierto que si existen, no nos vamos a enterar, por lo menos no en el corto plazo. Y sí, la posibilidad de que siga el enriquecimiento es muy probable. Y ciertamente si ya
hay una decisión al nivel político de que se va a desarrollar una arma nuclear, pues menos nos vamos a enterar. Entonces, este es el dilema que se discutió, que la administración Obama decidió que era mejor tener un acuerdo imperfecto, pero que te permitiera promover o motivar la transparencia del régimen iraní, a lo que decidió el gobierno, la administración Trump, que fue mejor no tener nada. Eh, bueno, eso es algo cuestionable, es algo que se puede discutir, ciertamente no hay una respuesta correcta o incorrecta, pero ese es el dilema. Entonces, ahora estamos en ese lado extremo de la discusión, donde nos quedamos sin nada. Entonces, si los iraníes vuelven a enriquecer, vuelven a reconstruir su programa nuclear, que es muy probable que lo hagan, ahora sí no nos vamos a enterar. Mientras que antes sí tenían una motivación y hubo ahí unas negociaciones y a cambio de ciertos incentivos económicos donde se permitía un poco conocer y si habían inspecciones. A diferencia de eso, ahora, si suceden, ciertamente ni tú ni yo nos vamos a enterar. Será algo que nos llegue de sorpresa cuando sea dramáticamente el descubrimiento. Entonces, sí, ciertamente por ahora no nos vamos a enterar. Y es algo muy, muy probable que suceda. Profesor, desde el desconocimiento que pueda yo tener en materia nuclear, atómica, radioactiva, el uranio que ellos pudieran haber ocultado, sí pudiera ser útil para una de las denominadas bombas sucias, es decir, ingresar material radioactivo de forma oculta en algún país como Estados Unidos o la propia Israel para producir una contaminación radioactiva. Sí, sin problema. Hay suficiente, no solo el uranio que tienen, que asumimos que se resguardó en otro lugar. Incluso hay unos productos que se llama el famoso yellow cake, que es básicamente el desecho de lo que queda del proceso de centrifugado, de enriquecimiento. De eso también puede haber muchísimo. Estamos hablando de posiblemente toneladas. Y normalmente el procedimiento es que las tienes que guardar en sitios seguros, digamos en las montañas igual. Los pones detrás de metros y metros de concreto para evitar que salgan que contaminen el aire. Pero sí, ciertamente hay suficiente para hacer bombas sucias. La diferencia de las bombas sucias es que un arma, o digamos la radiación, es muy poco efectiva si se detona o si se empieza a esparcir a nivel de tierra, porque la radiación es parte del mundo natural y la radiación, por ejemplo, el uranio existe de forma natural en el piso que pisamos todos los días, solo que la tierra normalmente absorbe bastante la radiación. Por eso las bombas atómicas son efectivas y una de las partes técnicas más complicadas es la detonación, porque la detonación tiene que ser antes de que toque el suelo, porque ahí es donde es efectivo la radiación a través del aire. Una vez que si llega el misil hasta la Tierra y detona ya en la Tierra, es poco efectivo. Y por eso las bombas sucias son un riesgo, pero al mismo tiempo es mucho más fácil contenerlas, aun si se utilizaran. En realidad no son un riesgo tan grande a comparación de un explosivo de otro tipo más convencional. Sí, lo que ocurre es que una contaminación radioactiva en un área superpoblada, inclusive de un uranio no tan enriquecido como el que se utiliza para una planta nuclear. Tenemos una acá en Miami, la planta de Turkey Point, y luego hemos visto lo que ocurrió con la planta de Fukushima en Japón, con la planta de Chernobyl en Ucrania durante la época de la Unión Soviética. Accidentes. Aquí tuvimos uno durante la década de 1970, si la memoria no me falla, creo que fue en 1976, en el estado de Pensilvania, en un sitio llamado Three Mile Island, la isla de las 3 millas. Hubo una especie de derretimiento del núcleo central del reactor por una falla de las personas que estaban cuidando la unidad de control. Se quedaron dormidos o se distrajeron y no vieron el problema que había, y cuando ya fueron a actuar, aquello era demasiado tarde y hubo una emanación de contaminación que afectó a la población circundante.
Y luego, pues por supuesto, hay personas que se enferman, con el paso del tiempo hay gente que adquiere cáncer, otros tienen tumores. Es una situación compleja, dependiendo del nivel de contaminación que haya. En Three Mile Island fue mínimo, en Fukushima fue un poco más grande, en Chernobyl fue el peor de todos y hubo que contener toda una zona allí, inclusive la nube radioactiva creo que viajó por varios países, pero de menor intensidad. Si esto se utilizara en el futuro, no queremos entrar demasiado en ser fantasmagóricos y alarmistas, pero pudiera si hay un intento y un deseo maléfico, pudiera ser perfectamente factible. Pero también hay otro peligro grande, y es los otros actores de ese club marginal que tienen armas atómicas. Corea del Norte. En estos días que hubo toda esta tensión, el gobierno de Pakistán amenazó con entregarle armamento atómico a Irán para que se defendiera. Después se retractaron. Dmitry Medvedev, que ocupó en el pasado el puesto que hoy ocupa Vladimir Putin, dijo, le vamos a entregar armas atómicas a Irán de nuestro arsenal. También después dio marcha atrás. Pero ¿quién quita que en el futuro, por una vía terrestre, lleven algún tipo de tecnología, centrífugas, material ya enriquecido o semi enriquecido? Mientras haya gente mala en el mundo, este es un peligro tremendo. Bueno, sí, al final del día son particularmente Rusia, Corea del Norte son rivales de Estados Unidos en distintos campos, particularmente en geopolítica. Y sí, para Rusia no le encanta el tema de la proliferación. Rusia creo que el último que podríamos decir que ayudó plenamente para desarrollar armas nucleares fue a China. Después Corea del Norte, quien ha ayudado a desarrollar el sistema de producción de misiles a Irán ha sido Corea del Norte. Pero aquí lo importante es que, bueno, también descontando que la única potencia con armas nucleares en Medio Oriente es Israel, y que por cierto Estados Unidos se opuso al desarrollo de armas nucleares en Israel, particularmente bajo John F. Kennedy. Pero bueno, ya una vez que sucedió, es muy difícil darle vuelta atrás a un estado que ya tiene armas nucleares. Y Rusia en general no le gusta el tema de la proliferación nuclear. Es de la opinión que es algo para el club exclusivo de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero en cambio sí, por supuesto que Pakistán, Corea del Norte podrían ser aliados que presten asistencia técnica. Y Rusia también, a pesar de su oposición política, porque aquí uno de los principales temas es que un Irán que le cause problemas a Estados Unidos quiere decir que Estados Unidos no logra desarrollar su objetivo de pivotear hacia el Pacífico. Desde tiempos del primer término de Trump, el objetivo claro en términos militares ha sido sacar a Estados Unidos del ámbito atlántico, del ámbito del Medio Oriente, para moverse hacia el Pacífico, porque realmente la gran conflagración de nuestra época no es en Europa, sino es en el Pacífico. Y de ahí que Trump firmó el tratado, bueno, el acuerdo con el Talibán, que se han salido de Irak, que le piden a los europeos que ya ellos hagan cargo de su seguridad, porque aquí la principal estrategia es salirse de la zona. Entonces, para Rusia y para China, les queda muy bien que Estados Unidos no lo pueda hacer, que Estados Unidos se tenga que quedar en Medio Oriente, invirtiendo recursos, invirtiendo capital político, invirtiendo sus armas más sofisticadas para defender a Israel. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que esas armas no van a ir ni a Ucrania ni a Taiwán. Entonces, sí, a pesar de que a Rusia o a China no les encante ver un Irán con armas nucleares, sí les beneficia seguir armando a Irán. Entonces yo creo que lo seguirán haciendo, y pues sí, eso podría traducirse en un futuro no tan lejano que quieran desarrollar armas nucleares, o por lo menos una industria militar aún más robusta. Muy bien. Profesor, un poco en el estilo, en la costumbre, en la forma de comportarse de estos iraníes. Por ejemplo, uno lee o ve lo que publicaron ellos ayer en la televisión iraní, y uno no sabe si reírse, porque dicen, emitimos un ataque devastador contra la base norteamericana en
en Qatar, y allí entonces Donald Trump casi en tono de súplica nos pidió un cese al fuego, etcétera, etcétera. Es el discurso para decirle a su gente que ellos defendieron la honra y el honor del pueblo iraní. Es un pueblo que está acostumbrado, o es un régimen que está acostumbrado a mentir. De hecho, si tienen que mentir para poder lograr sus objetivos, lo hacen y así lo han asumido. Y entonces cuando nos encontramos ahora con un cese al fuego, y muchos estamos asumiendo que quedaron desbaratados desde el punto de vista de arsenal, pero también estamos sospechando que tienen oculta una buena parte del uranio enriquecido, pudiéramos estar frente a una fachada iraní que de pronto lo que están es haciendo una suerte de repliegue táctico, como dicen los militares. Bueno, quiero empezar por decir que la propaganda está de los dos lados. Y sí, ciertamente Irán pinta todo este asunto como un gran esfuerzo que causaron gran devastación tanto en Israel como en activos americanos. E Israel hace lo mismo, y también pretende que no tuvo bajas, que no tuvo pérdidas. Y sabemos, al final del día, los políticos mienten y eso no es noticia ni aquí ni en China. Y sí, por supuesto que los políticos iraníes pues intentan pintar esto en la mejor luces posible. Y sí, mi lectura es que creo que hay que tener muy claro que esto es un cese al fuego. Esto no es una resolución del conflicto. Uh-huh. Israel e Irán siguen siendo enemigos. Ciertamente estarán tomando este momento para replegarse y para resolver temas graves que tienen tanto en su defensa como en su ofensa. Israel sí empezaron a penetrar muchos misiles, particularmente porque se le está acabando el stock de los misiles Arrow, porque son extremadamente caros. E Irán parece ser que está todavía mejorando su estrategia en cuanto a hacer esto una guerra económica, en el sentido que Irán produce misiles muy baratos y obligas tanto a Estados Unidos e Israel a gastar misiles muy caros. Estamos hablando de Israel estaba gastando aproximadamente $200 millones al día en interceptores. E Irán se estaba gastando como $5 millones en cada ataque. Entonces la diferencia económica es sustancial. Entonces creo que sí, es un momento en el que hay un repliegue táctico donde los dos rivales tendrán un tiempo para ver qué funcionó, qué no funcionó y cómo irse adaptando. Particularmente Israel tiene un problema grave de cómo conseguir más interceptores de mediano alcance, que son muy caros, son difíciles de producir y te están atacando con cosas mucho más baratas. Mientras que Irán tiene un problema muy grave de defensa antiaérea, donde se demostró que no tiene respuesta a la aviación ni israelí ni estadounidense. Y bueno, entonces creo que sí, es un repliegue táctico, no se ha acabado la guerra, pero entramos a una etapa donde será, digamos, más fría. Profesor, muchísimas gracias. Lo mejor para usted. Qué bueno volver a conversar, aunque hayan sido en estas circunstancias un poco lamentables de un contexto de guerra, pero siempre es bueno contar con su sapiencia. Muchísimas gracias. Es un gusto. Saludos a ustedes y al auditorio.